Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Traigo un programa de 2018 con el gran David Saidomene, donde analizamos los secretos del exorcista de William Friedkin y sus contenidos ocultos que delita con ellos, y mostramos la versión oculta del director y otros muchos misterios que al día de hoy aún siguen ocultos a muchos espectadores. Así que sin más dilación, antes de seguir, por favor, dale like. Si estás suscrito a mi canal, suscríbete, y te pido que le des a la campanita para ver nuevos, y os dejo con el exorcista. Salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por los demonios. Muchas veces se apoderaba de él el espíritu y le ataban con cadenas y le sujetaban con grillos, pero rompían las ligaduras. Y le preguntó Jesús: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Legión, porque somos muchos. Lucas capítulo 7, versículos 27 al 30. James Torello. A Jackson lo colgaron de ese gancho de carnicero. Era tan pesado que lo dobló. Estuvo ahí 3 días hasta que murió. Frank Buccieri, riéndose. Jackie, tendrías que haber visto el tipo. Parecía un elefante y cuando Jimmy le puso la guijada eléctrica... Torello, excitado. Se balanceaba en el gancho, Jackie. Le echamos agua para que trabajara mejor la guijada y gritaba. Fragmento de una conversación telefónica de la Cosa Nostra interceptada por el FBI con motivo del asesinato de William Jackson. No hay otra explicación para algunas de las cosas que hicieron los comunistas, como en el caso del sacerdote a quien dieron 8 clavos en la cabeza, y también el de los 7 niños y su maestro. Estaban rezando el Padre Nuestro cuando llegaron los soldados. Un soldado arremetió con la bayoneta y le cortó la lengua al maestro. Los otros cogieron palitos chinos y se los metieron en las orejas a los 7 niños. ¿Cómo se tratan los casos como estos? Por el doctor Tom Dooley. Dachau, Auschwitz, Buchenwald. Estas son las palabras las que sirven como prólogo a la novela de William Peter Blatty, El exorcista. Buenas noches, señor David Saidomene. Buenas noches. Como bien habéis podido decir, vamos a hablar de El exorcista, que es una película de 1973, reestrenada en el año 2000 con el montaje del director, y basada en esta novela de 1972. Y tengo que decir que, revisionándola hoy en día, para ser una película de 1973, sigue estando vigente como película de terror. No tan impactante como en 1973, pero sí que da miedo. Creerme, cuando le he vuelto a analizar, me ha sorprendido de ver la calidad que ocultaba esta película, que ahora está infravalorada. Bueno, señor David, ¿usted qué edad tenía cuando vio El exorcista por primera vez? Pues lo curioso es que yo, antes de ver El exorcista, vi El exorcista 3. Tendría unos 11 o 12 años. Y a lo poco, al año o así, vi El exorcista, el primer exorcista. De pequeño, cuando echaban la película en la tele, la sola idea de que la echaran por la tele me aterrorizaba y no quería saber nada. Luego las cosas cambian y lo que al principio parece un gran temor, luego se convierte en una gran afición. Sí. Además, es que esta película tiene una información oculta, porque esta película oculta otra película, bueno, oculta 2 películas ocultas. Y si me apuras, 3 películas ocultas dentro de una misma película. Pero está tan bien narrada. Yo no sé cómo este director no ha trascendido en películas más importantes. Bueno, William Friedkin pertenece a la misma generación de los Coppola y los... y bueno, es aquel nuevo Hollywood que llamaban, ¿no? De los 70 y tal. No fue quizá el que más llamó la atención, pero ha hecho obras muy estimables. Lo que pasa es que también entró un poco en una cierta decadencia y ha hecho algunas peliculillas como de relleno. El género de terror y fantástico no ha vuelto a incursionar, salvo con un título que es un poco... no diré que malo, pero bueno, que la verdad es muy flojo comparado con El exorcista. La tutora se llamaba. Cosa muy curiosa.
Bien, pero antes había hecho French Connection, quizá era la que le había dado la fama, sí. fama. Ganó un Oscar, creo. A la caza, sí, a la caza con Al Pacino, que también es una película como muy estimable. También una película bastante seria, valga la redundancia, sobre asesinos en serie, que es Desbocado. Una película que me encanta, que trata muy seriamente el tema de la, la eximente por enajenación mental que se le suele usar a algunos asesinos y que nos muestra un asesino que claramente está inspirado en Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento, y que por cierto tiene alguna imagen que dura pocos segundos pero que se te queda en la retina. Sí, sí, no es un director malo, ¿eh? O sea, No, es no. un buen director. Bueno, señor David, yo esta película la vi la primera vez que Televisión Española la emitió un sábado por la noche, allá por los 80. Tendría creo que yo 5 o 6 años. Y te digo una cosa, de Pitufo me acojonó bastante. Lógico. Luego, cuando la volví a ver... No sé qué hacías eso, pero bueno. Ya me dijiste una vez que viste Calígula de Tinto Brass con una edad así. Sí, sí. No, bueno, es que yo tenía enchufe. El hermano de... El marido de la hermana de mi madre trabajaba en la industria cinematográfica, entonces joyas cinematográficas que llegaban a España pasaban primero por mi casa antes de llegar a las salas comerciales. O nadie vigilaba que tú no las vieras o que tus padres pasaban de todo, o eran unos hippies de la vida. No estaban en casa, entonces yo aprovechaba. Pues me encontraba en casa de mi abuela y como mi abuela no estaba y no había nadie cerca vigilándome, pues accedía al material clandestino. Bueno, entonces, esta pequeña anécdota aparte, ¿qué diferencias ves entre la versión del 73 y el montaje del director del 2000? Pero básicamente la escena de la niña bajando por la escalera al revés, es decir, al revés quiere decir pues eh, como a cuatro patas, pero estando hacia arriba ella. Sí, sí, le cae sangre por la boca. Y algún que Sí, otro plano en el que aparece la cara del demonio también. sí, eso iba a decir. El rostro de Pazuzu que aparece brevemente en dos ocasiones en la versión original y en esta nueva pues aparece unas cuantas veces más y que quizá es una redundancia que no era necesaria, la verdad. Quizá el mejor añadido es una breve pausa que hacen los dos exorcistas y en los que se les ve descansando en el pasillo de la casa y los dos hablan entre ellos. Y ese breve diálogo es lo que más aporta de lo nuevo que se añadió al Exorcista. Aporta algo de la visión de la película sobre el tema del diablo y demás. Sí. Bueno, yo desgraciadamente no he tenido a mano la versión de 73 que la tenía, la tengo que encontrar, y solamente he podido ver el montaje del director del 2000, en el cual empieza en Georgetown, en el piso donde va a producirse el exorcismo. Y no sé si decir esto ahora, pero con los datos que se da más adelante, se sobreentiende que esa noche, cuando aparece ese plano, antes de ir a Irak, donde está el padre Lancaster jugando a ser arqueólogo, se supone que esa es la noche en la que ella juega a la Ouija. Y de ahí pasamos a lo que para mí es lo mejor de la película, que es Irak. O sea, sí, claro. Pero bueno, ¿eso está en la versión del 73, este principio? O... Bueno, no, la película del 73 empieza directamente en Irak. Vale. Pues esto es una de las pequeñas motas sutiles que pone el director de metalenguaje cinematográfico para explicar muchas cosas que en la película original no se entendían. Bueno, entonces pasamos a Irak. ¿Y qué pasa en Irak? Bueno, Irak es el territorio donde antes estaba Babilonia.
Esto debería ya ser. Babilonia es una ciudad con implicaciones bíblicas muy potentes. El Apocalipsis la menciona, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, etcétera. Vemos un prólogo con un ritmo cinematográfico muy pausado, no diré lento, porque no es aburrido, para mí por lo menos no es aburrido, sino que es un ritmo que se da su tiempo para exponer las cosas, porque es quizá lo que impacta de la película, que el ritmo, la forma en la que está hecha, no es la propia de una película de terror al uso, sino que es más bien de un drama. Y de hecho, El Exorcista es como una especie de drama de cómo sería la posesión demoníaca si realmente existiera. O si es que existe, porque el director William Friedkin estaba en ese momento, por lo menos en el momento en que rodó la película, estaba plenamente convencido de que existe la posesión demoníaca. En ese prólogo vemos que Lancaster Merrin, interpretado por un Max von Sydow, que no era tan viejo como sale en ese momento en la pantalla, pero es que está caracterizado de putísima madre, con perdón, pues está haciendo excavaciones arqueológicas, encuentra una moneda que alude a un antiguo ser de la mitología mesopotámica. Vemos pequeños atisbos de cuál es el tema de la película, que viene a ser el mal. A lo largo de la película veremos pequeños atisbos de diferentes formas del mal. Hay un momento en el que Lancaster Merrin está cruzando una calle y está a punto de atropellarle. Y vemos que además que la persona que, ahora no recuerdo bien cómo era, pero la persona que está en el carruaje está algo desfigurada, creo. Es una anciana ida, sí. Que se sobreentiende que aquí ya hay una interacción sobrenatural, porque resulta que este hombre ya había hecho un exorcismo años atrás y el demonio se la tenía guardada. Y en ese momento que coinciden tantas cosas físicas que le permiten manifestarse, ya vemos, por ejemplo, cuando la escena del herrero, que es genial, que te ves que el herrero está pegando el metal y se gira y es un herrero tuerto. Exacto. O sea, ya la señal de que te está mirando un tuerto, más mala suerte no te puede dar. O sea, está jugando con elementos culturales, si te das cuenta. Signos de la presencia de lo maligno, de lo demoníaco. Y esa escena culmina con la visita de Merrin que hace a la estatua del demonio Pazuzu. Pero antes de eso hay un breve diálogo de Merrin con lo que parece ser alguna clase de diplomático iraquí. Y me llama la atención de esa escena que lee la inscripción de la monedita. Que la inscripción de la monedita dice algo así, o de la cabeza pequeña. No recuerdo ahora si es la moneda o la cabeza. Encuentra una cabeza pequeña de Pazuzu, una miniatura. Sí, es la moneda lo que lee. Sí, que dice el mal contra el mal o algo así, porque es una referencia que Pazuzu en la mitología babilónica era un demonio, pero se le invocaba para ahuyentar a otros demonios. Esto de un demonio que sirve para luchar contra los demonios me recuerda a cierto personaje de cómic, no sé por qué. Sí, es muy en género, sí. Sí, entonces, el caso es que cuando va a ver la estatua del demonio Pazuzu, la atmósfera de esa escena está muy lograda. Es una música. La película tiene una banda sonora. No se hizo banda sonora para la película. No es la típica película que contratan a un compositor para que haga la música. No. Usaron una serie de piezas escogidas de música clásica y alguna pieza, por supuesto, el famoso Tubular Bells de Mike Oldfield, que se cagó para siempre porque dice que está jodido porque la gente por culpa de esta película ve su pieza como una música lúgubre cuando él cree que es alegre. Cosas de Mike Oldfield, mira. Él cree que es alegre. Entonces, pues en esa escena de frente a la estatua,
pues hay una música que es como susurrante, se levanta una ventolera, vemos unos perros peleándose, como si estuvieran presos de la rabia, y se nota, se logra transmitir la sensación de una presencia oscura y muy antigua. Tiene un punto también Lovecraftiano, eso de antiguo, porque estamos hablando de Babilonia, esto, en fin. Vale, te voy a decir una cosa. Sí. Antes de que continúes. Antes de que el padre Lancaster llegue a ese templo, él sufre la conversación que tú has dicho. Anterior a eso, bueno, tras salir de eso, es cuando casi le arrolla el carro con la loca esta dentro. Y antes de ir a la conversación que tiene con el diplomático, él ya está teniendo problemas porque es consciente de lo que pasa y intenta tomarse su medicación y ella te puedes ver que le está temblando el pulso, pero no porque esté enfermo, sino del miedo que tiene. O sea, no está enfermo, es que está en un ataque de pánico, de solo recordar o plantearse la posibilidad de tener que experimentar lo que ya experimentó décadas atrás. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, cuando él llega al templo, lo primero que le salen son 2 guardias. Sí. Estamos hablando de 1973, la gente de Irak aún iba vestida como se representaba en el mundo antiguo. Van con espada y con unos fusiles. Él les dice que soy yo, tal, se adentra en el templo. Cuando empieza a subir para enfrentarse a la estatua de Pazuzu, te ves unos perros, unos perros colerizados, peleándose entre ellos. Que eso ya está representando la alteración del medio por parte de la energía negativa, llamémoslo así. O sea, los perros lo están notando y se están moviendo locos. Exacto. Y cuando él se pone enfrente de la estatua parece que cobre vida, como diciéndote que me acuerdo de ti, mero mortal. Y el otro diciendo, pues a mí no me queda más remedio que plantearte cara aunque me muera. Si te das cuenta, en síntesis, ese es el resumen de la escena que es genial. O sea, además, realmente la película... el demonio está en esa posición, la estatua, como si saludara o algo. Sí. Realmente la película, si solo deja en el principio y el final, seguiría siendo una obra maestra. ¿A que sí? Pues sí, seguramente. Podría haber sido un cortometraje magistral también. Sí, de 20 minutos o 15. O sea, pero está en la calidad de ese principio. Y de ahí ya pasamos a Jonestown, al rodaje de una película donde tenemos a la madre de la protagonista, donde Bart, el director, está dando las indicaciones para, digamos, acceder a lo que tiene que pasar su personaje. Que es muy curioso porque esta película la ves hoy en día y es de época, pero es que tú la ves en Shit, tú la veías en el momento en que se estrenó y era social, era en Shit. Digamos, por la lucha por los derechos civiles. Hacía un año que había acabado la guerra de Vietnam. Estados Unidos estaba políticamente destrozado por el tema de Nixon, la corrupción, las drogas. O sea, pues claro, todo lo que venía de Vietnam era heroína, los veteranos de guerra cascados. O sea, eso era un caldo si eso no era un caldo de cultivo para el mal, no sé lo que es, ¿sabes? Bueno, sí. O sea, que es que esta película la vemos hoy en día y nos parece de época, pero es que en su día era una película de crítica social in situ. Bueno, había elementos. Es que alguna gente, de hecho, la película fue muy duramente criticada. Lo mismo que fue muy alabada, fue también muy duramente criticada y algunos la criticaban más que por sus aspectos cinematográficos, por su presunta ideología. Hay gente hubo un crítico que acusó esta película de estar a favor de la guerra del Vietnam. Es una película reaccionaria que está a favor de la guerra del Vietnam y a favor de todo lo reaccionario y todo lo... Sobre eso quizá profundizaremos más tarde. Pero bueno, el tema social, yo creo que no es ajeno al Exorcista porque influyó mucho en el impacto que tuvo también eso. ¿Qué te parece si antes de seguir echamos un vistazo al...? Te iba a decir que mis comentarios, pero que sepas que después de los comentarios ¿sí? te voy a mostrar elementos ocultos
del principio de la película que esta película que habrás visto 1000 veces y que no has visto? No, es esa película, es la típica película que puedes encontrar detalles nuevos cada revisión. Sí. Pues nada, mira los comentarios y continuamos. Bueno, pues estaba por aquí saludando Irlandés Latino, que dice que en el British Museum descubrí en la exhibición de Sumeria la estatua de Pazuzu. Les juro que es la original y la figurita que usaron en la película. Yo creía que estaba en el Louvre de París, no sé. Bueno, igual hay dos, o yo qué sé. A Pazuzu era como una gárgola, dice Lince Kovic. Y de vicio me dice que cada día estoy más delgado. Bueno. Lince Kovic dice, se le ponía a Pazuzu en la cuna de los niños para que los protegieran, es cierto. Sí. Sánchez Bliss dice, las manos de Pazuzu recuerdan a las de un Cristo en majestad o a las de un Baphomet. La postura es muy similar, es cierto. La del Baphomet sí. Y la del Cristo en majestad, esa no la conozco, esa imagen, pero ya la miraré a ver. Supongo que es una postura arquetípica. Debe ser. La ventana del misterio dice, ¿pensáis que la xenoglosia, y refiriéndome exclusivamente a las lenguas muertas o casi, tendría una explicación neurológica o no? Neurológica, bien. Que desde el punto de vista neurológico, explicar conocimientos que no se han adquirido, o sea, que una persona pueda por su cerebro hacer una conexión, que eso significaría que las lenguas están en nuestro cerebro de alguna forma. No sé, sería muy complicado esto. Es que sería una explicación casi tan fantástica como la propia posesión demoníaca también, pienso yo. Dice la Black Flame, por supuesto, si creías en la posesión, esa entidad debe usar un receptor que es el cerebro. Bueno, sí. Supongo que sí. Y Barcelonian, mi amigo Barcelona, dice, hola, bonanit, buenas noches, Mike Oldfield y Tangerine Tinson son los dos más flojos del primer boom de música electrónica de los años 70. ¿Tú qué dices a esto? Yo creo que es una solemne chorrada. Barcelonian, no me pegues, pero es una chorrada. No lo sé, yo solo sé que Mike Oldfield me gusta. Pero bueno, respondiendo a la primera pregunta, hay un caso en Polonia de un niño que se despertó y había olvidado hablar polaco y solo hablaba alemán. Los médicos, o los neurólogos en este caso, lo atribuyeron a que una parte del cerebro fue lo único que conservó cuando y a partir de ese fragmento que conservó, desarrolló el resto de la estructura lingüística. Claro, porque a lo mejor habrá puntos comunes entre el alemán y el polaco que hayan permitido eso. Claro. De hecho, podéis buscarlo por Google, porque es que ahora mismo no tengo la fuente, si no la diría, pero sí que existe un estudio y un caso. Por lo que gente que hable lenguas muertas se podría producir el mismo fenómeno que este. Y con respecto a lo del cerebro, a ver, yo te voy a hablar del caso que yo vi una vez. El ente no posee el cerebro, sino que es como una especie de larva que enrolla el cuerpo astral o etérico y se pega aquí. Y va, digamos, poseyendo al individuo como una marioneta. Si no está cogido a nada, se disipa y desaparece, porque no tienen fuerza para existir. Pero bueno, a ver, esto que te estoy contando yo es mitología y lo que dicen espiritistas. Yo ahora que alguien científico me lo demostrara, pero yo te estoy dando la explicación que a mí me dio en su día. Bueno. Esto hay que cogerlo con pinzas. Es como cuando estás hablando de Hércules. Sí, Hércules limpió los establos. O separó el continente de África y Europa. Pero claro, ahora hay que ver lo que pasó hace 10.000, 15.000 o 20.000 años. ¿No? Hay que cogerlo con pinzas. Estamos hablando de... O sea, no podemos dar por sentado que la mitología sea real, aunque sí haya una base real. De hecho, deberíamos dar por sentado lo contrario, que es mitología. No, ya, pero ya sabes que hay algunas vacas sagradas que... Sí, ya. Que cogen la mitología humita y te la dan por cierta. Sí. Pero bueno, si no hay ninguna pregunta más, volviendo al tema que nos ocupa. En la película, ella le pregunta a Kurt, el director, que por qué problemas tiene con el guión, y dice, no lo sé, está en París follando el guionista. Okay, o sea, aquí ya está dejando ver carencias morales en la sociedad.
Claro, esto Eso tú lo es ves lo que algunos consideran que forma parte del presunto mensaje reaccionario de la película. No, pero David, tú lo ves hoy en día y no te causa ningún efecto. Pero claro, imagínate en 1973, ahí en Wisconsin, tras salir de tu reunión del Ku Klux Klan o de la Asociación del Rifle, y ver esto en el cine, pues como que debe impactarles, ¿no? No lo sé porque, a ver, piensa que curiosamente, justamente después de que Burke Dennings hace ese comentario, hay un plano de una multitud de curiosos que están viendo el rodaje, entre los cuales está el cura Carras. El padre Carras que se está riendo. Se está riendo. A ver, es que seas sacerdote no implica que no tengas sentido del humor, ¿sabes? Ya, pero eso, no, sí, precisamente creo que es un punto a favor de la película por eso, porque, a ver, en las películas antiguas en general y no en las antiguas, en las de hoy a veces también, se suele retratar a los sacerdotes con ciertos estereotipos y tópicos y clichés que no siempre tienen que corresponder, y precisamente esta película muestra a unos sacerdotes muy humanos y creíbles, vamos, normales, pues personas con alzacuellos. Luego el Demian Carras lo vamos a ver vamos a ver toda su desgracia con la madre que tiene, que la pobre mujer está ahí en la cocina, digo, en la cocina del infierno, sí, el barrio ese que llamaban la cocina del infierno. Le debía dar débil, vamos. Sí, exacto. Es un barrio chungo, que no nos adelantemos. Pero la cuestión es que ese día especial, que coinciden ella, el director y el padre Carras en el público, y cada uno se va por su lado, es Halloween. ¿Lo sabías? Pues no. Cuando ella sale del rodaje. Cuando ella sale del rodaje, sí, que es cuando aparece la música de Mike Oldfield, Tubular Wells. O sea, sí, campanas tubulares, o sea, es que ya el título nos da ya pistas. Campanas tubulares. Pasan a su lado niños disfrazados que van a pedir caramelos. Y te ves que pasa al lado del hospital cristiano y te ves al padre Carras hablando con otro cura, porque él es psiquiatra y el problema que vienen es que viene gente que es sacerdote y no tiene fe. Y él tampoco tiene fe, pero tiene que convencerles de que sigan ahí. Porque están desanimados. Claro, han perdido la batalla. Literalmente. Están luchando contra un enemigo que no han podido vencer y que se ha apoderado del planeta, ¿no? Bueno, eso es una interpretación. Pero bueno, el caso es que sí, bueno, hay que entender que el escritor de la novela, William Peter Blatty, también autor del guión, es católico practicante, lo mismo que el director de la película, William Friedkin, por lo menos lo era en ese momento. Y esto, pues, que trate el tema de la fe, la pérdida de fe y demás, pues, comprensible, ¿no? Bueno, antes de que te pase a leer comentarios, porque hay cosas muy interesantes en el chat, tengo que decirte que ella llega y se encuentra a su hija Negan, y en el sótano encuentra la Ouija. Sí. La Ouija que es ya aquí ya podemos deducir lo que ha pasado al principio de la película, en ese plano panorámico de la casa a la calle, que luego se repetirá cuando llega el exorcista a su casa. Sí. Y es que ella está jugando a la Ouija y ha contactado con el Capitán Howling. En el doblaje original era el Capitán Trueno. Son estas libertades que se toman a veces los doblajes de hacer referencias que puedan resultar más reconocibles. Pero ¿te sabes quién es el Capitán Trueno realmente? Esto es un alias del otro. Ya, por supuesto. Que ella, Negan, ya está en contacto con una entidad demoníaca. Es más, en un principio, hasta que salió esta película, siempre se defendió que era por el divorcio de la madre, por lo que el demonio poseía a Negan. Y no. Negan es poseída porque juega con la Ouija y entra en contacto con alguien. Que luego más adelante resulta que es un pez gordo. Pero claro, no lo sabemos. Pero, no, o sea, a mí siempre me pareció raro que por un divorcio de mierda el demonio pues sí era una cría, la verdad. Bueno, es que, claro, yo cuando oía las acusaciones que hacían de la película de que era reaccionaria, de que era pues, o incluso oscurantista y medievalista y tal, y muy moralista, no lo entendía, pero reviendo luego la película, esto me pasaba en la adolescencia, luego volviéndola a ver,
y fijándome en los detalles, veía eso del divorcio, y entonces luego leyendo otros análisis decían que sí, que la película está mostrando que la crisis de valores del mundo occidental y cómo el demonio llega en un ambiente en el que hay esa crisis de valores. Y recuerdo haber leído un análisis en alguna parte que decía que una de las razones del éxito del Exorcista estaba en que los padres de muchos niños de la época sabían y les patinaba las neuronas el ver al demonio del exorcista, porque sabían que sería la clase de demonio que habría contestado efusivamente a las obscenidades que se decían en los conciertos de Woodstock, por ejemplo. No, pues eso se vio porque no se pudo montar la película como quería el director. Pero bueno, antes de seguir, que ya vamos a entrar en materia interesante, ya los comentarios que hay algunos que creo que vale la pena que eches no. Bien. Black Flame dice, otro asunto es la materialización de objetos como clavos gigantes en un supuesto poseído. Hay más efectos secundarios de los que hablar y ninguno con explicación. Irlandés Latino nos recomienda el libro Summa Demoníaca, escrito por el padre José Fortea, principal exorcista de España. Lo conozco, bueno. De hecho lo he leído, creo. Yo lo he leído. Black Flame dice, casi todos los poseídos son cristianos o tienen familia que lo es decir, es pura neurosis. Pues sí, podría ser. Bueno, eso sería discutible. La ventana del misterio dice, ¿conocéis la carta del diablo de Sor María Crocifissa de la Concepción? ¿Tiene relación con la película? No tengo ni idea. Primera noticia. A ver, que me perdí un momento. Uriante Original, buenas noches, Urián. El caso original, el del niño ese, es una fábula de los jesuitas. Otra cosa, que el demonio es Pazuzu, el cual no es un demonio judío cristiano, se dice en la horrenda segunda parte. Black Flame, Anne-Marie Michel, o como se escriba, es real, está poseída, podéis escuchar audios y ver imágenes. Mal estaba la pobre cría y su familia era fundamentalista y ella lo mismo. Barcelonian dice, conectaba cuando creía que era David que decía que bien está más Bonchido. Es que empalmaba un buen papel con otro entonces. Objetivo Patton o los 3 días del Cóndor, ¿cierto? Urián dice, Fortea y Amort son 2 enormes payasos. Hay gente que les considera genios. Bueno, a Fortea por lo menos, bueno. Fortea, bueno, yo también estoy un poco en término medio, que no sé qué pensar muy bien de él. Algunas cosas que dice no me gustan mucho, otras, bueno, no sé. Lo cierto es que hay un contraste grande, siempre hay un contraste grande para mí entre las películas sobre posesiones tales como El Exorcista o El Exorcismo de Emily Rose y la realidad, sobre todo en lo que respecta a los exorcistas. En estas 2 películas que acabo de mencionar, los exorcistas, el exorcista Merrin o el exorcista de Emily Rose, son gente convincente, que los ves y te transmiten sensación de gente madura, que ha visto el mal de la vida, que ha visto gente que transmite seriedad. Tú ves al padre Fortea y a mí no me transmite exactamente eso. O sea, la famosa frase de Iker Jiménez de la realidad siempre supera la ficción, pues me temo que en este caso no. Siempre, por eso cuando hablo del exorcista suelo evitar, casi deliberadamente suelo evitar hablar del caso real que lo inspiró o hablar de las historias reales de posesión, porque para mí es un poco decepcionante ver que la película lo supera todo ampliamente. Y bueno, en fin, sigamos con los comentarios. Pollo Asesino dice que nos hables del asesino de Géminis, que sería el archienemigo del padre Carras. Bueno, eso sería otra entrega. Exorcista 3. Sánchez de Black Flame, en el canal de Javier Pérez Nieto, tiene un vídeo hablando del fenómeno de la demoniomanía, que es precisamente de lo que estás hablando.
Dice la ventana del misterio, el padre Fortea dice que en 20 años nos vamos todos a tomar por... hablando del apocalipsis. Bueno, sí, es que llevan más de 20 años diciendo que en 20 años, no sé cuántos años llevan diciendo que en 20 años vamos todos a la mierda y pasan pasando 20 años y no sé. Bueno, ya sabes que por eliminación algún día pasará. Pero bueno, respondiendo a Pollo, sí, en un futuro, no sé cuándo, hablaremos del Exorcista 3, que originalmente se llamaba Legión, porque el nombre de la novela no es Exorcista 3, es No, Legión. Y tengo que decir una cosa, aunque es una película que está marcada e infravalorada, cuando os cuente los secretos que oculta, telita. Porque a nivel de lenguaje audiovisual, no solo es que está a la altura que es de esta película, sino que hay momentos en que a nivel técnico de lenguaje, metalingüístico, supera esta película. Pero claro, si yo digo esto en un chat de cine me matan. Pero que sepáis que si el día que analicemos la película Exorcista 3 y os cuente partes concretas, vais a flipar con lo que había ahí oculto a simple vista. Pero, me está diciendo Lester que me está llamando para hacer una misión y que no le cojo el teléfono. Vamos a ver, en primer lugar, no es momento de llamarme, estoy en un directo. No sé, señor Lester, si usted tiene ojos en la cara o ojos en las sienes o qué. Y en segundo lugar, no he oído sonar mi teléfono. Así que deje de tocar los huevos. O sea, que hacemos el directo del día que atacan los Cybermen y tú tienes que ir a defender este planeta de ese ataque. ¿O son los Dalek los que atacan hoy? Pues no tengo ganas hoy. Lo que a ver, que hagan como Gila, que llamen, como ese Vigo, podemos atacar el domingo después del fútbol. Pues eso, que hagan eso. Bueno, ya tengo ganas de defender este planeta otra noche. Bueno, a partir de aquí hay una cosa que a mí me hace gracia, porque es que la madre duda, pero cuando le dice Negan, mi cama se mueve, vale, eso puedes dudar, pero es que cuando ella sube con el candelabro al desván, porque hay ratas, y de repente le sale una bola de fuego del candelabro, eso ya no es un fenómeno físico normal, ¿verdad, David? No, eso ya empieza a ser señal de algo. Todo empieza con esos ruiditos de ratas o las cañerías. Bueno, dice el criado, el personaje del criado, que a lo mejor son las cañerías. No, pero no son las cañerías. Y aquí es donde los más miedosos empiezan a decir, por favor, que dejen estar el ruido, que no lo investiguen, que lo dejen estar. Porque ya empieza a haber una sensación de que se aproxima algo chungo con ese ruido. El personaje del criado alemán, que es un personaje secundario, tiene una fuerza increíble. Y además es que el pobre hombre, hablo del personaje, sí. Fue soldado alemán. Sí. O sea, es evidente. Y se lo clavan ahí con un cuchillo al pobre hombre. El guionista, el director de la película, que en un principio parece judío, sí. Y luego resulta que es católico, que es el que le da el crucifijo a Negan, pero bueno, si no nos adelantemos. Yo pensaba en un principio que le tenía esa tirria a él porque él era judío. Y como este había sido oficial alemán, pues se la tenía jurada. Y dice, yo soy suizo. Da igual, estabas en el mismo ejército. Se lo dice así tan tranquilo. Qué cinismo, ¿no? Te he perdido un momento. No, qué cinismo, pero bueno. No, pero el personaje, a ver, es que en realidad creo que el personaje del criado no... En la novela se dicen más cosas de él y no se dice que fuera realmente nazi ni nada de eso. Hombre, pues no le hace mucha gracia que le recuerden su pasado. No, bueno, pero es que, bueno, no queda muy claro también. Pero sí que se dice en algún pasaje que se nos habla de su situación familiar, que es bastante lamentable, que tiene una familiar enferma, no recuerdo ahora bien, pero bueno, eso sale solo en la novela. El demonio también hace alguna alusión a eso, demostrando su capacidad de adivinación. Aquí ya la cosa se pone interesante, porque tras lo del candelabro se produce la profanación de la Virgen María. Y es que cuando entra el cura a dejar las flores se ve a la Virgen María con 3 cuernos, uno en cada teta y otro en el punto innombrable. Sí.
Esto sí que para un espectador del 73 era ya muy impactante y muy escalofriante. Un espectador tanto americano como español. Eso, el español quizás más, porque aquí la tradición católica o todavía, pues era atacarlo sin escrúpulos. Claro, esto lo forma parte de lo que ha envejecido de la película. Visto hoy, no nos da tanto, y mucha gente se ríe, pero en esa época pues era algo. De hecho, en la novela es más se describe un poco más lo que hace lo que es la profanación, es más desagradable. Se dice que hay excrementos en la imagen de la Virgen y demás. Sí, fueron muy light. Bueno, a partir de aquí es como una especie de punto de giro. Es cuando empieza el chequeo médico de Negan, que el médico le dice a la madre, no, si dice mentiras de que se mueve su cama, tal, vamos a darle Ritalin, no sé si es Ritalin, sí, Ritalin, o Ritalina, y cuando dice, y cuando hemos intentado hacer el chequeo, nos ha insultado. Ha dicho que veas desde lejos mi coño, o mi maldito coño. ¿Te acuerdas de esa parte de la película? Sí. Sí. Y bueno, y luego vamos viendo que la actitud de Regan va como empeorando, va volviéndose cada vez más brusca, más... Una sí, niña... ya empieza la degeneración, porque claro, el otro ya tiene cada vez más fuerza para moverse aquí. O sea, digamos que no hay cosas casuales. Todo esto que se está produciendo en la ciudad son puntos de focalización para darle fuerza. No solo que posea el cuerpo, sino que puede interaccionar y moverse. Por lo que podemos entender que hay un grupo satánico en Washington, porque si no, ¿quién hace la profanación de la tumba? Ya. Sí, bueno, eso es lo que se da a entender también, sí. Bueno, y a partir de aquí lo que provoca la entrada en escena del personaje del inspector Kinderman. El detective. Sí. Te comento una cosa. Tras esta escena, en el hospital, vemos al padre Carras yendo a un hospital donde está su madre Ida, que le espera el hermano de su madre. Y aquí hay detalles muy sutiles. Dice, fíjate, si hubieras trabajado como psiquiatra, ya tendrías... Sí. Hubieras tenido tu piso en Nueva York, tal. Que ese momento también el personaje ese el tío es para cogerlo y darle una hostia. O sea, bonito momento decides para culpabilizar al pobre hombre. No, pero a ver, él llega a ver a su madre está ida por completo. No pueden tenerla ahí porque, fíjate, no puede pagar un hospital. Fíjate lo que te estoy diciendo, un cura pobre. No puede pagar hospital. Y cuando salen, el que tiene una discusión con su tío, el hermano de su madre, la música de fondo, ¿cómo es? La música de fondo cuando salen del hospital, que está hablando con su tío, ¿cómo es? Perdón, es que te he perdido un momento, no he oído lo último que has dicho. Vale, cuando salen del hospital tras ver a la madre, sí, la música de fondo es la de los perros o la de la locura. Y entonces sabéis que ahí está el demonio. Esa música solo aparece cuando está interaccionando el demonio. Y el demonio está interaccionando en la... No sé si en la mediocridad o en el mal humano. No sé. Bueno, es más el mal humano porque, fíjate, cuando hemos empezado el directo, las citas que he leído con la que inicia la novela. Eso deja a las claras que tanto la novela como la película hablan del mal en general, el mal genérico. O sea, de hecho, como te digo yo... La película está interaccionando ahora en casa de David, porque ha venido un viejo amigo a tocar las narices, que no le gusta que hablen de él. Bueno, no sé. Si no le gusta que hablen de él, pero luego es muy vanidoso. Te gusta, pero no le gusta. Es un tío muy, muy raro, tiene contradicciones. Pero que iba a decir que otro momento que también es los pequeños destellos del mal, pues el encuentro de Carras con el mendigo en el metro. Padre, unas monedas. Fui monaguillo. Sí. Son unos momentos dramáticos que plasma perfectamente la presencia del demonio, que pone los pelos de punta.
Sí. Después de esta escena, que es importante, te ves al padre de Damian en el gimnasio dándole al saco de boxeo como un hijo de puta. Sí. Sí. Totalmente encabronado. ¿Es aquí o más adelante donde aparece la escena onírica? No, eso es tras la muerte de su madre. Sí. Pero no nos adelantemos, aquí voy a contar una cosa. La primera vez que aparece la madre, se usa la técnica de cámara descriptiva, que es que te muestran la vida de él por medio de fotografías del pasado. Y cuando él va a ver a su madre, que es en la cocina del infierno, te ves, es un barrio chungo porque los niños están saltando encima de los coches y nadie tiene el valor de decirles nada porque te rajan. Así de claro. O sea, que es un barrio, no es un barrio bueno para vivir. No. Y ahí te muestra las carencias económicas que tiene el hombre, que aun siendo psiquiatra y sacerdote, no tiene un duro. ¿Sabes? Ya. Y bueno, de aquí pasamos a la fiesta, la famosa fiesta que ya es el punto de giro de la posesión demoníaca de Negan. A más no poder. Sí. Y en la fiesta está el padre Dyer, que es amigo de Carras. Y bueno, es donde se produce el momento que hemos mencionado antes de llamando cerdonazi al criado. Cerdonazi, me encanta cómo se lo dices. Y hay un momento en el que están... Aquí hay un detalle muy bonito, sí. Que es el cura que tú has mencionado hablando con el astronauta. Sí. Y están hablando de lo que es la expansión del ser humano y del lugar que ocuparía la religión del ser humano en el exterior. O sea, que no es una película vacía. No. Esto es lo que algunos de sus peores críticos no han sabido ver. A ver, se le puede acusar de muchas cosas a la película, pero de simplismo precisamente no. No es una película sencilla, ni simplona, ni nada de eso. Pero es que aquí me hace gracia que es que los curas, que son los que tendrían que defender a la idea de Dios, son los que menos creen en él en esta película. Son los que más problemas tienen, porque están en un mundo que no pueden cambiar ni luchar contra él. Exacto. O sea, no lo veo como una película religiosa, lo veo como la antítesis del cura. Bueno, a ver, la película es claramente católica, procatólica, pero que es católica desde una óptica, es ese catolicismo que de tipo, por ejemplo, Martin Scorsese, que ya no lo es, pero bueno, lo era. Catolicismo que, vale, es espiritual y creyente en Dios, pero no deja de tener los pies un poco en el suelo, en la realidad. Sí. De hecho, Martin Scorsese es un gran fan del Exorcista y, atención, curioso esto, le gusta más El Exorcista 2. Sí, pero yo te explicaré más por qué. Porque en El Exorcista 2, John Boorman hace un análisis más psicológico de los personajes. Pero eso ya es otra historia. Sí. Antes de que vayas a leer comentarios, quiero decir esto y te vas a leer comentarios porque están acumulando. Sí. El astronauta dice eso y es cuando aparece Negan y le dice, usted morirá en el espacio, y se mea. Sí. Ese ya es el punto de inflexión de que Negan ya está poseída y está en conexión con el otro, que está viendo ya más allá del espacio y del tiempo. Entonces, eso por un lado. Y aquí ya podemos ver pues cómo el otro empieza a ver percal y ya le dice que ver a Carras no sería una mala idea. Bueno, pues si eres tan amable de mirar los comentarios que se han acumulado. Sí, unos cuantos están aquí haciendo un debate pequeño acerca de los temas que rodean esta película. Urian vuelve a decir que Legión demuestra que Blatty sabía mucho de los temas paranormales y estaba muy bien documentado sobre el tema. Legión no la he leído, tengo que leerla. Me la descargué, creo que me la descargué, la tengo en algún lugar en mi disco duro. También dice Irlandés Latino, vamos Iván, que El Exorcista 3 nunca tendrá la calidad de la primera, qué barbaridad. Bueno, cinematográficamente podemos hablar mucho, pero yo tengo que reconocer que El Exorcista 3 me gusta un poco más que El Exorcista. Piensa lo que quieras, Black Flame, Irlandés Latino. Piensa de mí lo que quieras. Es un gusto personal. Luego Urián dice, creo que confundís la horrenda segunda parte con la tercera. No. Legión es secuela directa. Sí. Es Black Fate. Mucho no sabía eso seguro, pero al menos se informó.
Bueno, Uriel nos pone un spoiler que no era necesario, pero bueno. El pollo asesino dice que el padre Fortea Cucuruy, cuando vaya al infierno, va a encontrarse con mucho demonio cabreado ahí. Bueno, ¿qué te hace pensar que irá al infierno? Porque tendrá sus pecadillos, claro, pero como para ir al infierno, o sea, unos mesecillos en el purgatorio y lo arreglamos, digo yo, no sé. Barcelonian dice, hey, he recordado que en los 90 Von Sydow tiene un gran papel cambiando de bando. Exacto. Era el diablo en la tienda, exacto, es verdad. Es muy curioso. De hecho, Max von Sydow es el único actor que recuerde yo que ha interpretado al diablo y a Jesús, porque era Jesús en la historia más grande jamás contada. La tienda, nada menos que con Ed Harris y Bonnie Verdela. Tenéis que verla y hablar un día de ella. Bueno, yo ya la he visto unas cuantas veces ya. Sí, el Leyland Gun de la tienda, creación de Stephen King. El pesado del Lester me dice que coja el teléfono, que te vayas a tomar por saco. Urián, los demonios no dejan de ser tulpas en el fondo, técnicamente hablando, en su opinión, los tulpas. Otro día hablamos de eso. Black Flame dice, esta película le partió el ojal al más machote de la sala. Bueno, sí, aunque en los 70 solo Chuck Norris era un macho por derecho. Bueno. Black Flame dice, un tulpa es una visión irreal, es muy distinto. Sí, es cierto. Bueno, otro día hablaremos de los tulpas que hará. Técnicamente hablando y mezclando creencias, dice Pollo Asesino, le responde a Uriel. Black Flame dice, no llega a ser un egregor, que sería lo más parecido. Y Urian dice, el fin del mundo, esotéricamente hablando, llegará cuando los cristianos creen una tulpa colectiva de lo que es el Mesías Jesús y aparezca deformada esotéricamente hablando, claro. Pero técnicamente hablando, el fin del mundo llegará cuando llegue. Sánchez Viz, ¿qué opináis de la película Madre de Darren Aronofsky? Si no la habéis visto, os la recomiendo. Pues la veremos, yo la veré. Despliega el menú del juego, David, me dice Lester, y llámame, busca a la agenda, ahora mismo te puedo atender, después me voy de putas con unos amigos. Pues vete ya de putas, tío pesado, coño, estoy aquí, no más que estoy aquí estoy con otro tema, joder, tío Pelma. El diablo no existe, dice Urian, es una proyección colectiva. La ventana del misterio dice, perros se ponen así cuando sienten algo, jeje, cuidado David, jeje, jaja, broma, disculpad, no te preocupes, puedes hacer broma, faltaría más. Black Flame dice, mientras dos crean en él, seguirá existiendo, solo dos personas se necesitan más. No creo que necesite de los otros. Barcelona dice, cuidado con Cujo, que se sienta por ahí a ladrar. Urian dice, ¿sabéis qué significa Baal? Dios Padre. Y es el primer espíritu de la clavícula pequeña de Salomón. Curioso, ¿no? Baal, bueno, sí, Baal. A ver, Baal viene de Baal. Y Baal significaba simplemente Señor. Creo que es una deformación. Claro que si me dices que el de Baal es por el de que viene de Dios, pues a lo mejor sí, ¿no? Etimología no es mi punto fuerte. A ver, Dios, estoy excitado solo pensar que hoy me espera esta noche. Está el pesado de Lester ahí. Charles Coronado dice, ¿qué opinan del hereje? Siempre se dijo que Burman tenía un gran proyecto, pero la Warner jodió. Sí, me suena de algo de eso. No sé, otro día hablaremos del hereje. Este directo no puede acabar sin que pongas la portada de Playboy de Linda Blair. Pues no la tengo a mano. Lo siento. No había pensado en eso. Raúl Fernández de muy buena madre. Entre el fin del mundo y el fin de los tiempos. O al menos eso dice el padre Fortea. Atari War Revolution dice, hola David, saludos, gracias. Y esto es lo que tenemos por el chat de momento. Bueno, madre, tengo que estar pendiente de verla porque soy fan de Aronofsky. Es un gran director, me gusta mucho su estilo.
Fíjate que él Bueno, dice se ha que añadido un nuevo comentario interesante de Black Flame. Dice, Baal nunca fue un demonio. A ver, fue un dios de la agricultura en tiempos mesopotámicos y que la Santa Iglesia deformó y satanizó para no alterar al populacho. Bueno, lo cierto es que lo hicieron antes de la Iglesia, lo hicieron los hebreos, porque era el dios de los rivales, el dios de los cananeos. Entonces, como en los templos del dios Baal había sacrificios de animales y muchas veces esos sacrificios no se limpiaban y se acumulaba mierda y se acumulaban moscas, pues los cachondos de los judíos decían, este es el señor de las moscas, Baal Zebul, Baal Zebub, el señor de las moscas, de Baal Zebub. Cebú, Exacto. Como se seguramente. Bueno, lo que tengo que decir, Madre es una película que tengo pendiente de ver porque soy fan del director, de Aronofsky. El Exorcista 3 no es que sea superior a Exorcista, pero en cuestión de montaje cinematográfico y metalenguaje cinematográfico tiene cosas que le hacen muy superior. Aunque a lo mejor a nivel de historia o de desarrollo de personajes, ojo, aunque desarrollen muy bien los personajes, no es superior al Exorcista. Pero pues curiosamente es al revés. Lo que me gusta a mí más del Exorcista 3 es los personajes y los diálogos, por ejemplo. Sí, no, pero que a veces me entiendes, que estamos hablando de cosas ya que en una película a lo mejor es más profunda a nivel visual o a nivel de desarrollo de personajes y otras a lo mejor es más desarrollada a nivel de lenguaje fílmico, ¿sabes? Entonces, en su día cuando lo expliquemos, la gente flipará con lo que hay oculto en el Exorcista 3. Y creo que no me dejo ningún comentario más de los que me tocaban. No, creo que no. No. Bueno, aquí hay una cosa que me hace mucha gracia, que esta es la escena de la fiesta, que es cuando ella conoce por primera vez al padre Carras. Es la escena de la cama. No está ahí aún, en la escena. No, pero ya le menciona a su colega como psiquiatra. Y es que ella entra en la habitación de su hija y ve que la cama baila. Entonces ya, a ver, si vemos un candelabro que de repente se una bola de fuego y que entras en una cama y está volando, pero que ya no solo baila la cama, sino que vuela toda la habitación, yo creo que el cuento de la niña no es. No, claro que no. Claro que no. Pero es que, claro, todo esto es en la versión del director. En la antigua, por ejemplo, ese momento de la cama bailando no llega a salir. Por lo que te quiero decir que esta película, si se hubiera estrenado así en 1973, hubiera catapultado más al director como un buen realizador. Puede que sí. Y de ahí pasamos a las pruebas médicas, donde vemos cómo levanta la mesa, cómo ya empieza a estar bastante tocada la niña. Algunos dicen que las escenas de las pruebas médicas son casi tan terroríficas como el exorcismo en sí. Sí, el rugido, tío. Cuando aparece por primera vez el rugido demoníaco, que no lo hace ella. Ella acojona, ¿eh? Y ruge y golpea al médico, que se caga encima. O sea, eso no lo ha hecho la niña. No. Y tras las pruebas médicas es cuando Bart muere, porque le tira por la ventana, porque le pone el crucifijo en la mano. Claro, entonces se manifiesta, le da la del pulpo. Ojo, y aun tirándole por la ventana, un detalle que aparece más adelante en la película, puede coger una de las figuritas que hace la niña, que es la cabeza del demonio que aparece al principio de la película en Irak. Perdona que interrumpa, es que están diciendo unas cosas aquí en el chat que me llaman la atención. Dice Urián que Yahvé es Saturno. Bueno, esto no sé, bueno, es... Y Black Flame le dice Saturno, el satanismo es el planeta que representa a Shaitán, a Satán representa el frío, la detención total del movimiento. Sí, ya, esto es una tradición antigua que no sé muy bien de dónde viene, no estoy seguro, pero creo que viene de Rudolf Steiner y la antroposofía. Podría ser que viniera de ahí. Que él se... Bueno, o que lo basara de algo de antes, no lo sé. Pero que bueno, que eso es una teoría que se habla en ocultismo. No tiene más. Perdón, estábamos en lo de... Cuando muere el director de cine, que le tiran por la ventana, que le tira ella por la ventana, y es cuando en el minuto 58 con 30 segundos el policía baja la escalera y
encuentra la cabeza del demonio del principio, que lo ha hecho ella, con sus figuritas que fabrica. Entonces, el siguiente paso es que le hipnotizan. Ruge y le da un puñetazo en los huevines al psiquiatra. Sí, sí. Entonces, a partir de aquí tenemos el policía que se junta con el padre Carras por las profanaciones de la iglesia, que el padre Carras está haciendo ejercicio ahí en el gimnasio del seminario. Sí. Que fíjate. Y es cuando empieza a hilarse la historia. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa aquí, David? Hola, ¿me oyes? Es que te pierdo, hay momentos en que te pierdo. He estado casi un minuto que no te he oído lo último que has dicho. No, que es cuando se encuentran por fin el policía y el padre de Carras. Sí. Por la profanación de... Sí, de la iglesia y la idea de que hay, bueno, alguna clase de culto de misa negra por ahí. No, que va. Y hablan del tema. Y hablan del tema, el detective le quiere tirar de la lengua al padre Carras. Se muestran los dos, por cierto, muy cinéfilos. Es que el escritor William Peter Blatty era muy cinéfilo. Por eso se quiso meter a dirigir su propia película. Se le nota cinéfilo en la novela y en el hecho de que la protagonista es una actriz y de que y bueno, y también le invita al cine esa noche y hablan de actores. ¿Sabe que se parece usted a Marlon Brando? Que luego cuando le decepciona, porque es que el detective quiere sacarle la información y dice, ¿usted no tendrá entre sus pacientes pues, algún cura con patologías así? Dice, no, dice, ¿sabe? Es curioso porque no quisiera molestarle diciendo tonterías, pero hubo un cura que fue a la cárcel porque se negó a confesar lo que sabía de uno de sus pacientes y tal. Es una amenaza. No, solo es un comentario de pasada. Dice, bueno, pues como comentario de pasada le digo que yo siempre puedo decir que es secreto de confesión. Y entonces le dice, bueno, le mentí, se parece usted a Salmineo. Aunque en el doblaje que se hizo del 73 le dice que se parece a Cantinflas, que el espectador español lo puede entender mejor. Sí. Bueno, antes de seguir, porque ya estamos llegando a la parte fuerte de la película, mira los comentarios que hay bastante actividad. Vamos a ver, me saltaré los que he leído antes. A ver. Lo que decían antes de Baal, Sánchez dice, a Baal se le idolatraba y los hebreos no consentían la idolatría, además de ser un dios fenicio. En cuanto a los sacrificios, desde luego que para ellos no sería nada kosher, evidentemente. La ventana del misterio dice, Iván, disculpa, se te escucha un poco mal, si puedes subir un poco el volumen. Los demás oís mal a Iván. Bueno, DH Family, más que suposiciones, pienso que son problemas psicológicos, más que posesiones, pienso que son problemas psicológicos de los individuos. Dice Black Flame, el judaísmo como imitador de otras civilizaciones más antiguas. La ventana del misterio, acércate del micro, dice. Hablan de la muerte. Curiosamente, en El Exorcista se trata el tema también de la muerte, más en la novela que en la película. En la novela hay un diálogo que no sale en la película, en la que la protagonista, la madre de la niña, y el director Burke Dennings hablan de la muerte. Y Burke Dennings se muestra inquieto y molesto y no quiere hablar de ese tema. Mitología y simbolismo, dice Iván. David, la otra vez señalaron un documental o algo así sobre un nuevo Lovecraft. ¿Dónde se puede encontrar? Pues no sé de qué hablas, lo siento. Pollo asesino, dice Black Flame, Saturno era un dios de la opulencia, la fertilidad, su nombre viene de la cosecha, por eso los romanos celebraban las Saturnales, que eran banquetes, sí, y mucha muerte ahí no había.
No, ahí había más bien una celebración de la vida. Venga, Saturnales, venga a comer, a beber. Y, un poco curioso, pero bueno, ya se sabe que astralmente, el tema astral, pues, Charles Coronado, para ustedes, ¿qué representa realmente Pazuzu en esta película? ¿Solo un dios sumerio o algo más? Bien, Pazuzu es claramente. Pazuzu en esta película es un demonio, evidentemente. Pollo Asesino, qué buena está la Linda Blair en el Playboy, entrada en carnes, muy muy buena. David Said, búscala. No, sí, ya la he visto, tampoco está tan buena. Bueno, sí, está medio buena, en fin. Bueno, una vez visto esto, llegamos a la parte en la que Negan es llegada a casa porque está ira, los médicos no pueden hacer nada. Ella, la madre, le pone el crucifijo en la mano y le quema, se lo tira. Tenemos aquí una demostración de telequinesis. Y la madre, desesperada, va a hablar con el psiquiatra, con el padre Carras, que ella ya está desesperada y lo que va a pedirle es que haga un exorcismo. ¿Qué pasa aquí, David? Que el padre Carras se queda alucinando. La madre le pregunta qué tendría que hacer una persona para pedir un exorcismo. El tío se queda así, como ha dicho usted. Y dice, pues mire, por lo pronto tendría que meterla en una máquina del tiempo y enviarla al siglo XVII. Quiere decir con eso que ya no se practica esas cosas. Y de hecho, recuerdo un análisis de los varios que he leído sobre esta película en la que dicen que precisamente en el No se te oye, David. el caso es que, bueno, que el padre Carras, bueno, ya le dice, ella va a ver al exorcista Carras para que no es exorcista, simplemente es un cura porque la orden de exorcismo no es como antes, que antes se asignaba a un hombre de exorcista, no, ahora no hay exorcistas fijos, es otra cosa, es otro rollo desde hace tiempo. Pero el caso es que cuando le proponen que recurra a la iglesia, los médicos le dicen, ¿ha oído usted hablar del exorcismo? Es una cosa que está entre los católicos, pero ellos lo ocultan como algo embarazoso. Y es así. Y cuando el padre Carras no parece muy dispuesto a creer que realmente Regan esté poseída, es más, de hecho, él piensa que incluso que teme por la salud de la niña, pensando que si le hacemos creer que está poseída será peor. Pero ella le pide que si puede verla, entonces dice, sí, puedo verla como psiquiatra, pero entonces ya la madre se echa a llorar, dice, ya la han visto 2000 psiquiatras y no me han dicho nada, no han conseguido resolverme nada, ya me han mandado ellos a usted y usted me manda ahora otra vez a ellos. Bueno, el padre Carras pues decide simplemente por lo menos pues empezar por ver a la niña, hablar con ella. Y aquí se produce lo mejor de la película, que es cuando Carras y ella hablan. Y aquí te comento una cosa, la otra película que vemos oculta en esta es la historia de Carras. Sí. O sea, un hombre que ha perdido la fe, no sabe contra qué está luchando, que está teniendo una crisis existencial, todo se ha dicho, porque es como sacerdote cree que ha fracasado y como psiquiatra también. No está a gusto con su vida, está perdido, todo se ha dicho. Entonces, lo que me planteó la última vez que vi esta película es que realmente aquí no se está luchando solamente por un alma, están luchando por varias almas a la vez. Y yo creo que una de las almas que también quiere conseguir Satanás es el alma de Carras. Por supuesto. Esto se dice en la novela, en un momento dado, que el verdadero objetivo de la posesión no es el poseído, sino los que miran. También se dice en otra película que es
mucho más cutre que esta, que es Poseído, la película protagonizada por Timothy Dalton, que está basada directamente en el presunto caso real que inspiró El Exorcista y que intenta ser una reconstrucción. Y hay una escena en la que al cura le dicen: el verdadero objetivo del demonio es usted. Bien, entonces, el demonio hablando con Carras, yo no sé por qué Carras duda de que este sea el demonio. Porque que está hablando con alguien y se te abre el cajón, no sé tú, ¿eh? Ya. Pero yo no lo puedo hacer. O sea, abrir el cajón sin tocarlo. Bueno, pero esto precisamente lo pone a prueba, porque dice, cierra el cajón y dice, repítelo, para ver si de verdad, porque si entonces en ese momento se hubiera abierto, pues entonces sería ya la confirmación, pero es que no lo hace, y no lo hace a propósito. No le dice a su tiempo, ya lo repetiré a su tiempo. No lo hace a propósito precisamente para jugar con él y mantenerle en la duda. Y Carras, esto se ve mejor en la novela que en la película. En la película solo vemos el hecho en sí, pero en la novela vemos los pensamientos de Carras, que se está rompiendo la cabeza porque ve cosas que podría ser, pero que también puede encontrar una explicación racional alternativa siempre a todo lo que ve. Y siempre está con la duda. Y dice, ¿será, no será? Y se da a entender que en realidad el demonio juega con esto. A ver, es adelantarnos un poco, pero es lo que dice Merrin, el demonio juega con la mentira. Exacto. Pero bueno, esta escena acaba con el famoso vómito verde, sí, que aparece por primera vez y se lo tira en la cara. Y sale el pobre hombre ahí a bañarse. Sí. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es que ve los dibujos de Negan, y bueno, son dibujos de personajes mitológicos de la antigua Sumeria. O sea, vamos a ver, ¿has visto un cajón se abre y que luego te está dibujando dioses? Es imposible que esa niña, por edad, zona de acción cultural... Claro, pero bueno, siempre puede decir, bueno, pero aquella que sabe, esto dibujando por monstruitos que se le ocurre. Ya, hombre, claro. Vale. Y luego es cuando viene lo del agua bendita. Ya. Sube, la tira, grita, ruge y es agua del grifo. Sí. Pero luego más adelante, cuando vuelve a subir, ve que se escribe en el pecho de ella, ayúdame. Sí. Y es cuando va a hablar con su superior, que es el cura real, por cierto. Y le dice, oye, que me gustaría hacer un exorcismo. Bueno, en el rodaje de la película fue un poco largo y murió bastante gente. De hecho, empezaron a pasar cosas raras, fenómenos, llamémosle poltergeist. Y el cura que aparece en la película, de pelo blanco, que es el que autoriza el exorcismo, es un cura real, que es el cura del director de la película. Y es el que hizo una limpieza. Fíjate lo que estoy diciendo. Es que esto lo digo yo y pensaría mal. Hizo una limpieza energética en el set de rodaje. No sé si sabes la historia, ¿no? Bueno, me suena, pero yo precisamente es otro de los temas que prefiero evitar, porque como no sé, sobre todo cuando hablo de películas de terror que presuntamente están malditas, pues siempre evito el tema de la maldición porque siempre me suena a marketing y demás. Y no sé si realmente pasó eso o igual fue una táctica psicológica que empleó William Friedkin para crear un efecto psicológico en el equipo de rodaje y que eso se viera en la película, no sé. Hombre, mal rollo había, ya te digo yo que no era un lugar de trabajo agradable. Ya. Bien. Entonces cuando vemos que autorizan el exorcismo y hablan del Lancaster Merrin, que hizo un exorcismo en África años atrás. Ya, pero no estaba en Irak. No, está aquí preparando un nuevo libro. Y te lo ves en una reserva, el hombre ya mayor, que se acerca a un novicio a darle la nota. Y ahí es cuando el pobre padre Merrin se caga de miedo, porque es lo que estaba esperando. Sí. Pero es que esta escena a nivel de cinematográfico es un plano general subjetivo del demonio que le ve venir. O sea, le está esperando. Y da paso a la escena de noche, de que llega el taxi, se baja la luz, el haz de luz desde
La imagen icónica de la película. El pobre hombre entra y nada más entrar, ¿qué pasa? Yo creo que ya queda claro ahí que eso no es la niña. No. Y aún así, he leído a críticos que aún se quieren aferrar a la posibilidad de que todo sea un trastorno de Reagan. O sea, que Negan sabía el nombre de un cura que estaba en la otra punta del mundo, que no lo sabía ni el propio padre Carras. Ya. Bueno, a partir de aquí ya la película toma el punto más importante. Porque ya ves, Max von Sydow aparece, creo que son 10 minutos de la película, uno llega y es una pasada. O sea. Pero bueno, antes de entrar en la parte final de la película, por favor, mira los comentarios porque creo que es importante. Te he vuelto a perder, Iván. Que antes de entrar en la parte final de la película, mira los comentarios, sí, porque parece que es importante. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado la última vez. McDollar, 1967, dice: en el judaísmo tradicional no existen demonios, todo proviene del creador, lo bueno y lo malo es su voluntad. Como un bebé no puede entender por qué lo castiga su padre, nosotros no podemos comprender. Bueno, pero el judaísmo siempre ha entendido que existía. Pues, bueno, no sé. Usted entiende más, en fin. La ventana del misterio dice: a Pedro Peirón, un señor de Argentina, recogió en su camioneta a un autoestopista. Cuando lo dejó sintió un olor a quemado. Miró al suelo del asiento del acompañante y estaban los pies derretidos en la alfombra de goma del coche. Fue este mismo año. Bueno, y tenemos alguna garantía de que esa historia sea cierta. Atari Revolution dice: le contesta la ventana del misterio, dice: yo soy argentino, jamás escuché semejante historia. Dice Black Flame: míralo ahora poniendo mayúsculas. Bueno. Dice la ventana del misterio que la busque, que fue hace unos meses. Black Flame nos recomienda la historia de la magia de Eliphas Baby para entender algo de esta película. McDollar dice: vi hace poco Hereditary y tela con esta película. No la conozco. Atari Misterio, ahí me fijé, tiene muchas historias raras el tal Peirone. Vaya, Peirone, no sé quién es este hombre. Dice la ventana del misterio, le contesta, dice: yo pude hablar con la hija en mi canal y me aseguró de que su padre no mentía. Además, hasta se llevaron la alfombrilla con los pies derrotidos. Bueno. Barcelona dice: este fin de semana murió Neil Simon, igual no os suena, pero es un autor de grandes comedias negras de esos años 70. Pues no me suena. Charles Coronado dice: ¿qué les parece este principio del mal contra el mal? Bueno, el mal suele volverse contra sí mismo, es habitual. Grandes comedias negras, insiste Barcelona, como Un cadáver a los postres, El prisionero de la Segunda Avenida o Los encantos de la gran ciudad. No he visto ninguna, lo lamento. Charles Coronado: para acabar con el demonio se debe invocar algo peor. No hay nada peor. Se debe invocar a un demonio peor, si acaso. La ventana del misterio sigue, y Atari War Revolution siguen discutiendo. Dice: se me hace que es un chanta tratando de currar un duro, pero bueno. Y él le responde, dice: créeme, no es así, le pasó eso al hombre de verdad y bueno, ya cada uno le da o no la veracidad. Yo sí creo a ese hombre, no gano nada con esto, sí, al revés. No ganó nada con esto, al revés, dice. Bueno, sí, David. Hemos llegado al momento en el que el padre Lancaster entra, recibe el saludo de su amigo, que lleva décadas esperando volver a verle,
¿Y qué pasa a partir de ese momento? Empieza a preparar el exorcismo. Le pide que le traiga una serie de cosas. Le pide Merrin a Carras que le traiga una sotana y una serie de cosas. Carras dice que quiere contarle un poco los antecedentes del caso. Merrin dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Más tarde le hablan sobre las personalidades que se han manifestado en la niña. Hasta ahora he visto 3. Y el Merlin le dice, solo hay una. Como diciéndole claramente que en realidad todas son diferentes formas de ataque de una misma entidad. Y es cuando le da una serie de consejos antes de empezar el exorcismo, que le dice que debe evitar todo diálogo con el demonio, con la criatura. Hay una escena importante de antes que nos hemos saltado. Una de las entrevistas que tiene Carras con la niña, después habla con la madre y le dice, su hija no dice ser un demonio, dice ser el mismo demonio. Nunca queda claro cuál es la identidad de este demonio, si es el propio diablo en sí o si es un demonio de menor rango. En la novela y en la segunda, que es Pazuzu, pero en la película, bueno, pues no sé, poco... No queda... Antes de seguir, ¿tú quién crees que es? Sí, yo creo que es Pazuzu. Sí, porque, bueno, esto es adelantarnos un poco, pero la imagen que se ve, porque se ven 2 imágenes más adelante en el exorcismo, una es la de la cara blanca y otra es Pazuzu. Y que sepamos, Pazuzu ni es un avatar ni una predicción de Satanás. ¿No? Porque Satanás es una cosa y Pazuzu es otra. ¿No? Sí, bueno, claro que Friedkin hizo la película un poco con la mentalidad de que la posesión demoníaca en realidad no se sabe lo que es. Eso es su planteamiento. Lo sale explicándolo en un documental. Yo creo que la posesión demoníaca no sabemos en qué consiste, nadie puede explicarlo. Entonces, pues un poco como que deja el misterio porque no es algo, es una realidad un poco como más allá de nuestras entendereras. Entonces, como decía, pues le dice los consejos de que no hable usted con el demonio porque no escuche, porque mezcla mentiras y verdades para confundir. Su ataque es psicológico y muy fuerte. Y entonces cuando empieza la escena famosa, aterradora del exorcismo, las 3 personas, los 2 sacerdotes y la niña, y empiezan el torrente de obscenidades y de insultos, que es quizá lo que hoy día provoca más risa y más, y bueno, tiene que ver con cómo era el espectador de antes y cómo es el de ahora. Las obscenidades son exageradas y producen pues una sensación a veces de distanciamiento, de ver algo absurdo, y es lo que quizá no ha resistido muy bien el paso del tiempo, pero aún así la escena sigue siendo poderosa en lo que es la atmósfera y bueno, pues es cuando van haciendo las oraciones y poco a poco va subiendo de intensidad la escena porque van pasando cosas, van ocurriendo fenómenos de todo tipo, hasta llegar al clímax, que es la famosa levitación. La famosa escena del poder de Cristo te obliga, el poder de Cristo te obliga, está elevándose un tantos encima de la cama y luego vuelve otra vez a caer. Y la escena de la cabeza girando y vomitando. Por supuesto, por supuesto. Hay momentos en que el demonio, en que la niña se ríe. Esto me recuerda a un momento anterior en el que una de las entrevistas Carras y la niña dice magnífico día para un exorcismo,
Y dice, ¿eso te gustaría? El padre Carras, ¿eso te gustaría? Como extrañado. Se supone que a un demonio no le iba a gustar un exorcismo. Pero él dice que con locura, porque serviría para unirnos, a ti con nos. Claro, yo es lo que te he dicho, yo creo que el demonio quiere el alma de Carras. Sí. De hecho, casi la consigue. De hecho es que la consigue. Pero no nos adelantemos. Entonces, ¿qué pasa tras la levitación y la escena de la cabeza? Bueno, la verdad es que ahora intento recordar y no sé si es aquí donde aparece el intervalo de ese momento en el que hacen una pausa y están en el pasillo los dos hablando, y entonces es cuando dice el diálogo clave padre, ¿es aquí donde sale eso o es más adelante? A partir de aquí es cuando el Merrin, supongo que será ahí, porque después Merrin se tiene que retirar porque psicológicamente ataca mucho, porque empieza a ver a su madre, empieza a escuchar a su madre. Entonces Lancaster dice, vete fuera un momento. Entonces tiene que ser ahí. Sí. Entonces el Carras le pregunta a Merrin, ¿por qué esta niña? No tiene sentido. Y Merrin, con esa voz pausada, le dice, yo creo que lo que él quiere es que nos desesperemos, que nos veamos indignos de que Dios nos ame. Si te fijas, todas las manifestaciones del mal que ha mostrado la película tienen que ver con la decadencia y con ir hacia abajo. El mendigo que pedía limosna en el metro, el tío tuerto de Irak, y luego la propia Reagan que está todo el rato rodeada de suciedad, de hedor, o sea, y al final de lo que se trata es de la indignidad. Ese tema, bueno, ese diálogo aparece ampliado en la novela y da mucho que pensar. ¿Por dónde seguimos? Bueno, el padre Merrin tiene que salir un momento, porque no puede más, porque está viendo a su madre. No, Carras, que está viendo a su madre. El padre está viendo a su madre, y está viendo a su madre, está viendo cómo de repente está en la cama atada a su madre y psicológicamente no puedes, mentalmente no puedes. El demonio adopta la voz de su madre y le habla en griego. Y aquí viene ya lo que es una parte importante de la película, que es que el padre Carras deja solo al padre Lancaster. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, que el padre Carras, vemos al padre Merrin temblando, cogiendo sus tabletas, y luego más tarde el padre Carras entra dentro de la habitación y ve al padre Lancaster Merrin tumbado en el suelo, inconsciente. Vemos que Carras se tira sobre él a mirar sus constantes vitales, intenta reanimarle, dándole unos golpes en el pecho, no sirve de nada. Se ha ido, se ha muerto, el hombre se ha muerto. Que es el demonio que se lo carga, ¿eh? Por supuesto. No es un infarto. Y entonces es cuando Carras salta encima de Negan y empieza a pegarle y empieza a decirle, entra en mí. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Bien, vemos un breve momento de el rostro de Carras pálido y con los ojos muy amarillos. Es un plano de poco tiempo, pero bastante impactante también. Y en un momento en que parece que recupera el dominio de sí, el padre Carras se abalanza por la ventana, cayendo desde el ático hasta, que se cae el hombre, se tira. Es una referencia bíblica al Evangelio,
a la escena de los poseídos de aquella escena de los poseídos en el Evangelio, en el que Jesús atiende a dos endemoniados y los manda a los demonios al cuerpo de una piedra de cerdos que hay ahí, que luego se precipitan al agua, esos cerdos. Es una referencia a eso y bueno, pues después de eso, debido al ruido, entra la madre en la habitación y Regan vuelve a ser ella. Está llorando la madre y ella se abrazan. Carras está malherido en el suelo. Déjame decirte una cosa. Sí. Aquí ya ha ganado el demonio. Sí, ¿Por en qué? parte sí. Porque ya tiene el alma de Carras. Le ha poseído. Sí. Ha conseguido que Carras cruzara la línea y encima ha conseguido que se suicide. Pecado mortal. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que como tú bien estabas contando, él aún está vivo cuando llega al final de las escaleras. Destrozado, pero vivo. Y está su compañero. ¿Y qué pasa ahí? La extrema unción. Bueno, le confiesa primero. Sí, bueno, antes de te confiesas todos tus pecados, el amigo llorando, viendo que se está muriendo, y Carras, que no puede hablar, contesta con movimientos de dedos. Y le confiesa y le da la extrema unción. Y Carras muere. Con una escena bastante lograda, por cierto. Sí. ¿Y qué pasa a partir de ahí, cuando entra la madre? Bueno, pues lo que he dicho antes, que bueno, también entra el detective, el Kinderman, que se encuentra con todo el percal. Luego hay un fundido en negro y cuando vuelve, pues vemos que la familia se está mudando. El padre Dyer, el amigo de Carras, va a despedirse de ellos y ella comenta que no, la madre comenta que ella no recuerda nada. Entonces hay un momento en el que la madre se va dentro de la casa a coger algo y la niña que está afuera ve el alzacuellos del sacerdote y se siente impulsada a abrazarlo. No sé, dando a entender que algo recuerda, aunque sea así levemente. Y bueno, pues ellos se van con una sensación de que aunque han conseguido quitarse la posesión de encima, como si quedaran restos del mal que ha habido, como si ya no nada va a volver a ser como antes. El padre Dyer se queda mirando la escalera por la que cayó Carras, que se cayó de la ventana y luego se cayó por la escalera que hay justo a la parte de atrás de la casa donde vive la familia de Regan. Se la queda mirando y en la versión del 73 la película termina ahí y queda muy bien. Me gusta más ese final que el de la versión del director, que termina con un diálogo chistoso innecesario con el policía Kinderman y el padre Dyer. Sí, ahí pretendían mudar a Casablanca. Este es el principio de una gran amistad. Bueno, pero no consiguieron ese efecto. No, la verdad es que consiguieron. No, queda mucho mejor el final original, que simplemente es esa mirada ahí y ya está. Y el tubular verse otra vez de Michael Field. Gran tema. Bueno, antes de ir al final, mira los comentarios y ya pasaremos al final del programa. A ver, la escena de la Black Flame dice que yo entiendo, refiriéndose a lo que decíamos antes de la identidad del demonio,
que quiere dar a entender que Pazuzu que es solo una imagen que representa a Satán. Se supone que la audiencia no sabe de demonología ni tiene por qué. Ya, Black Flame, pero la gracia de estas películas es que hay cosas de metalenguaje que no van para la audiencia en común. Por eso se dice que son películas dentro de películas. Irlandés Latino dice, la escena de las oraciones siempre produce un silencio entre el público, que no se escucha ni un alfiler entre la audiencia. Es cierto. Bueno. Atari War Revolution me dice que mire los vídeos de Calogero Grifasi. ¿Sabes quién es? Lo cierto es que me suena de haberlo oído, pero ahora mismo no sé exactamente, no sé si es un contactado o es algo, no recuerdo bien. Barcelonian dice, sí que has visto un cadáver a los postres, aquí en la que los detectives David Niven, Peter Falk, Maggie Smith o Peter Sellers se reúnen en una mansión servidos por el mayordomo ciego, Alec Guinness. Pues si la ha visto no me acuerdo, que diría el refrán. Sánchez Bis dice, Black Flame, totalmente de acuerdo, Pazuzu es una excusa, representa los vientos tormentosos que arruinaban las cosechas y traían aluviones en Mesopotamia. Aquí representa un ser maligno del mundo antiguo. Pues bien, perfecto, también puede ser válido. ¿Sí? Barcelonian, y que al final Alec Guinness se quita el careto y es el escritor de A Sangre Fría, Truman Capote. Gracias por el spoiler, en fin. Atari War Revolution me dice que Calogero Grifasi hace hipnosis regresiva. Ahí vas a encontrar muy bien material sobre las entidades que haces referencia. Bien, vamos a ver. La ventana del misterio dice, hablé con un experto en teología, me dijo que posiblemente era un alma salida del purgatorio, dicen que salen en ese estado candente. Atari War Revolution le contesta, dice, no existe el purgatorio, estamos para aprender y evolucionar a un nivel superior, no todos, solo los que pueden salir del sistema. Bueno, aquí empezamos con dogmatismos, para mí estos son creencias de cada uno, yo no sé cuál es la verdad. Black Flame dice, Sánchez Bis, sí, es una imagen como el Satán cabra con cuernos rojo, tomate y tridente, etcétera. Sí. Si quieres acojonar una película tienes que jugar con la ignorancia del público. Probablemente tengas razón. Atari, la ventana del misterio le contesta a Atari y le dice, yo no afirmo ni desmiento que exista, solo te comento lo que me dijo esa persona, que por supuesto yo en ningún caso puedo validar por simple desconocimiento, nada más. Atari le contesta, estos dos están muy activos los dos aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo sistema está controlado por otras entidades las cuales viven del ser humano, solo pueden salir y evolucionar. Bueno, los que estén más despiertos, los que estén más despiertos. Bueno, Barcelonian dice, por cierto, la moraleja de todo plegado, que decimos en catalán, la moraleja de tot plegat, es que el síndrome Ronald Reagan poseyó buena parte de la sociedad estadounidense a lo largo de los años 80. Eso es un dato. Bueno, pero es que... Bueno, primero que la película es de plenos 70. Ronald Reagan, qué culpa, qué cuenta aquí todo esto. Te refieres a la película del cadáver a los postes, perdona, que es que me estaba liando, perdona. A ver, la ventana del misterio, siguen hablando la ventana y Atari, que le dice, a ver, es tu opinión, respetable, pero no puedes decir que eso no es, simplemente nadie puede. Atari dice, la ventana es todo un sistema armado para controlar al ser humano. Bueno, aquí tenemos un adoctrinador en serie de estos. Cuando vos compras una entidad, pierdes tu autonomía, vale. Irlandés Latino dice, los felicito, este es uno de los mejores directos que han hecho Iván y David, gracias. No creo que sea de los mejores, pero bueno, si a ti te gusta, pues me alegro. Atari sigue con los ser libres es lo que nos da la posibilidad de evolucionar. ¿Cómo hemos acabado hablando de esto en un directo sobre el exorcista? Nos hemos vuelto otra vez con la conspiranoia, en fin, da igual. Solo acá para más inteligentes, bla, bla, bla. Bueno, me lo ahorro, ¿vale? Me lo ahorro, porque es que de eso hablamos casi todos los días en estos directos.
Sánchez dice, tú lo has dicho, David, esta película tiene pozos que no todos suelen captar, como todas las de Monty Python, que además de la comedia no para de hacer guiños al contexto histórico y social. Exacto. Entre otras razones porque parece ser que uno de los Monty Python era historiador. No recuerdo ahora cuál, pero en fin, que de ahí salieron joyas como el famoso gag de la vida de Brian de ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Magnífico gag que debería ponerse en las escuelas, porque enseña la romanización en pocos segundos y de forma divertida. Siguen peleándose la ventana del misterio y Atari War Revolution. Dice, no es así, hay cosas que tienes que aprenderlas vos mismo, es tu línea de evolución, yo no te las puedo decir, las pruebas las vas a encontrar vos mismo, solo tenés que estar más despierto. ¿Sabes cuándo entendí todo esto? Con los déjà vu, esas son señales imposibles de negar. Los déjà vu tienen una explicación neurológica, Atari War Revolution. Parece ser que es una sustancia del cerebro que provoca la sensación de recordar, pero que es una sensación ilusoria. Es la explicación oficial fisiológica. Bueno, señor David, una vez visto los comentarios y una vez revisada la película, como la hemos revisado, ¿qué te parece esta película? Bien, fue la primera película que habló del tema del diablo de una forma ya directa, sin escrúpulos, sin hostias, sin darse por las ramas, explícito. Es Satán, estamos haciendo un exorcismo, atreviéndose a... Es una película que causó un gran impacto y una gran polémica también por el tema religioso, y es una película que es al mismo tiempo odiada por los religiosos y amada por ellos. Está hecha por un católico practicante, escrita por un católico practicante, es prácticamente una película católica, pero bueno, se considera también una película blasfema porque representa Billy Graham, el predicador estadounidense, se acojonó mucho y decía que esta película era la revelación de la verdadera maldad del diablo y tal, y bueno, pero al mismo tiempo es una película muy amada por muchos católicos que ven en ella una representación buena del mundo de la posesión. Aunque lo cierto es que está muy exagerada también, ¿no? En la mayoría de posesiones, en la mayoría de los casos de posesión de vida real, se produce a lo mejor algún fenómeno extraño, inexplicable, que a lo mejor luego se explica, pero no se produce tanto movimiento, tanto volar todo por los aires. Sí. Oye, hay una cosa, como película, tengo que decirte que a pesar de 1973, que es una película que vi el otro día, y que está bien realizada y que está totalmente... O sea, no es anacrónica, está en conexión con el mundo actual, aunque sea una película de época. ¿Sabes? Hay que decir que sigue... He estado mencionando análisis que he leído. Uno de esos análisis de los que he sacado algunas de las reflexiones que he mencionado aquí. Lo escribió Antonio José Navarro, un crítico de cine, en un libro dedicado a analizar la figura del diablo en el cine, que se llama Satán en el cine. Y es un ensayo escrito por varios autores que analizan cómo se ha representado el diablo en el cine. Hay un capítulo entero dedicado al exorcista. Y el Antonio José Navarro es de los que critican al exorcista por eso, por reaccionaria, por moralista, por ser una película fanática que con ardor inquisitorial nos insta a bautizarnos a todos porque está el demonio ahí fuera. Pero aún así, incluso estos que son los que parece que odian al exorcista por esa razón, por ser así, porque creen ver en ella pues un catolicismo fundamentalista o integrista, pues él no puede negar que sigue resultando misteriosamente inquietante y perturbadora hoy. Hoy tiene algo esta película que sigue resultando que hace que le patine un poco a uno las neuronas. Sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Crees que nos hemos dejado algo importante en el tintero?
Creo que ahora mismo no se me ocurre nada. Seguro, siempre me pasa lo mismo. Luego más tarde me acordaré de que podríamos haber mencionado aquel o tal o cual detalle. Pero yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo. Aunque si quieres, si vas a añadir algo más, yo es que quería terminar leyendo un pasaje. No, vamos a acabar, de hecho. No sé si quieres mirar el chat antes, porque vamos a finalizar ya. ¿O quieres leer directamente el pasaje y acabamos? A ver, es que en el chat están sobre todo Atari War Revolution y La Ventana del Misterio, discutiendo con sus cosas. Es interesante, pero es un poco lejano al tema que tratamos. Vamos a finalizar y va a finalizar. Bueno, Sánchez Viz dice que esto es un romandí lite domus, no sé a qué se refiere. Barcelona dice: Adeu, buenas noches, me voy a ver de nuevo, que hace tiempo que no veo, La verdad sobre el caso Savolta, gran película también de los años 70. Decía algo más Barcelonian. Pusdata, la semana que viene hablaréis del gobierno. Sí, Barcelonian, hablaremos del gobierno. Y a ver que encuentre el pasaje este. Pues vamos a finalizar el programa y va a finalizar el programa David Said-Domen, leyendo un fragmento de la novela del Exorcista, ¿no? Bueno, sí, concretamente es el que corresponde en la versión del director de la película, ese diálogo breve que tienen los dos sacerdotes. Aquí aparece ampliado más, y voy a leer la versión ampliada. En el diálogo están los dos, Carras y Merrin, y Lancaster Merrin en el pasillo hablando. Empieza suavemente, se dirige Carras a Merrin, dice: usted dijo antes que había solo una entidad. Dice: sí. Hablando en voz baja, con las cabezas juntas, parecían estar confesándose. Todas las otras no son más que formas de ataque, continuó Merrin. Hay uno, solo uno, es un demonio. Se abrió una pausa. Luego Merrin afirmó con sencillez: yo sé que usted duda de esto, pero mire, a este demonio lo conocí una vez y es poderoso. Poderoso. Silencio. Carras volvió a hablar. Decimos que el demonio no puede afectar la voluntad de la víctima. Sí, así es. Así es, no hay pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la posesión?, preguntó Carras con el ceño fruncido. ¿Qué sentido tiene? ¿Quién lo sabe?, respondió Merrin. ¿Quién puede tener la esperanza de saber? Pensó un momento. Después continuó sondeando. Pero yo creo que el objeto del demonio no es el poseso, sino nosotros, los observadores, cada persona de esta casa. Y creo que lo que quiere es que nos desesperemos, que rechacemos nuestra propia humanidad también, que nos veamos a la larga como bestias, como esencialmente viles e inmundos, sin nobleza, horribles, indignos. Y tal vez ahí esté el centro de todo, en la indignidad, porque yo pienso que el creer en Dios no tiene nada que ver con la razón, sino que en última instancia es una cuestión de amor, de aceptar la posibilidad de que Dios pueda amarnos. Merrin hizo otra pausa. Prosiguió más lentamente, abriendo su alma en un susurro. Él sabe, el demonio sabe dónde atacar. Hace mucho tiempo yo me sentía desesperado por no poder amar a mi prójimo. Ciertas personas me repelían. ¿Cómo podría amarlas?, pensaba. Y eso me atormentaba, Damien, y me llevó a desconfiar de mí mismo, y partiendo de aquí a desconfiar de mi Dios. Se hizo añicos mi fe. Y interesado, Carras levantó sus ojos hacia Merrin. ¿Y qué pasó?, preguntó. Pues que al fin me di cuenta de que Dios nunca me pediría aquello que me es psicológicamente imposible, que el amor que Él me pedía estaba en mi voluntad, y no quería decir que debía sentirlo como una emoción, en absoluto. Me pedía que obrara con amor hacia los demás, y el hecho de que lo hiciera con aquellos que me repelían era un acto de amor más grande que cualquier otro.
Sé que todo esto debe parecerle muy obvio, Damien, lo sé, pero entonces yo no alcanzaba a verlo. Extraña ceguera. ¿Cuántos maridos y mujeres creerán que ya no se aman porque sus corazones no se conmueven al verse? Ah, Dios querido, Damien, ahí radica la posesión. No tanto en las guerras como algunos quieren creer, y muy pocas veces en intervenciones extraordinarias como esta, la de esta niña, esta pobre criatura. No, yo lo veo mucho más a menudo en cosas pequeñas también, en los mezquinos o absurdos rencores, en las equivocaciones, en la palabra cruel e insidiosa que las lenguas desatadas lanzan entre amigos, entre amantes, unas cuantas de estas cosas. Y ya no es necesario que sea Satán el que dirija nuestras guerras, pues las dirigimos nosotros mismos. Nosotros.